Es hora del análisis de los temas que más interesan a la sociedad, en voces de quienes la integran. Cuando la ciudadanía habla, las autoridades escuchan. Personajes de la sociedad y la cultura de Zacatepeques se expresan aquí. Esto es Voces Ciudadanas. Una excelente tarde, amigos de Voces Ciudadanas. Hoy vamos a dar inicio a nuestro programa de hoy. Hoy es viernes y vamos a dar inicio precisamente con la bienvenida que siempre le damos a nuestros invitados especiales que nos hacen el favor de acompañarnos y de presentarnos temas bastante interesantes. Hoy se encuentra con nosotros toda una institución en la locución y es precisamente de acá de la antigua Guatemala. Ustedes, en cuanto nomás nos salude por acá, van a identificar quién es, pero vamos a darle la bienvenida a Eduardo Bocaletti, quien hoy se encuentra con nosotros. Eduardo Guayo, como se le conoce entre amigos, bienvenido a Voces Ciudadanas. Muchas gracias, Tono. Un saludo cordial a toda la audiencia de Gala Radio. Cuando me invitaron a este momento, inmediatamente conceptué que iba a ser una charla de amigos. Exacto. Estoy muy agradecido por esta oportunidad que me da la vida de compartir con colegas antigüeños. A usted, a quien le he seguido la huella profesional tanto tiempo, no ha cambiado físicamente. Gracias. Ya yo lo recuerdo desde muchos años atrás con la libreta en la mano, picando piedra, como Exacto. debe formarse un periodista. Y bueno, pues aquí estoy, muy agradecido y complacido de utilizar un micrófono de una estación de radio en la ciudad en donde yo me formé, igual en radio, y que también es mi ciudad natal. Estamos a pocas casas, le cuento, de la casa donde yo nací. Okay. Yo nací enfrente a... recuerdos. Ajá, sí, mire, por eso yo me vi tan triste cuando dijeron que iban a botar el Pimental. Sí. Yo nací en la calle ancha de los Herreros, casa número 19, en las costumbres de las abuelitas que los nietos ellas los recibían en casa con ayuda de comadrona. En la casa número 57 estaba la residencia de mi tía Lidia, que era no solamente la casa que se ve, sino que era toda la parte de atrás. Acá está la casa de la que fuera de don Lorenzo López, y en ese tiempo no se llamaba Maquila, ¿verdad? Pero era una fábrica de confección de abrigos, de pantalones, en la cual en 1980, porque no me soportaban en casa las travesuras, me enviaron a trabajar. Entonces esta calle ancha está en mis venas. Yo creo que desde el Copante hasta Zacateros, esa carretera para mí es una vena. Y hablé mucho, disculpe. No, sí, para eso es precisamente para que nos cuente toda esa historia que muchas veces conocemos a la persona, pero dejamos por un lado esas vivencias, esa experiencia que han vivido, esos recuerdos, y esto es precisamente lo que nosotros buscamos, recordar, hacer remembranza de todo eso para conocer de lleno a nuestro invitado. Muchas gracias. Pues aquí me tiene a la orden y no veo ningún guión, así es que estoy sujeto a donde usted me lleve. Bueno, comencemos platicando. Usted ha estado en los medios de comunicación, como decía, desde hace mucho tiempo. Hablemos de la radio, en donde más estuvo y ha estado. ¿Cómo nace o qué conoce de la radio en Antigua Guatemala, esa historia? Bien, yo me inicié en Radio Monumental en 1984. La primera vez que yo me senté frente a una consola y a las tornamesas de antes fue un 4 de mayo de 1984. Me recuerdo que estaba en moda una canción de Juan Gabriel que le gustaba mucho al director de ese tiempo, que era Emigdio Cifuentes. Y ahí empezó la aventura.
Luego me mudé a Radio Luminaria, en el tiempo de César Moya, de don Víctor Barrios, de José Luis García Gómez. Y yo vendía publicidad y tenía mi programita. Yo facturaba 100 quetzales, eran 5 anuncios de a 20, y pagaba 100 quetzales a la radio. Pero yo creo que no hay nadie que haya entrado pues con el glamour de un buen puesto. Con la puerta grande. Exactamente. Bueno, ahora a los jóvenes se les da un poquito más la facilidad porque los medios han cambiado su forma de pensar. Pues yo empecé en 1984 como un hobby, y fue porque llegué a la Radio Monumental en 1983 a pautar un anuncio de mi colegio mercantil antigüeño. Señor, le dije yo a la directora, yo lo hago. Háceme el favor, mijo, doña Irma Cuyum, ya fallecida. Y llegué y me dice Emilio, pues venga, mire, me dijo, y a propósito, esto es una mina. Él siempre trataba de atraer a la gente a trabajar con él. Esto es una mina, traiga su piocha, me dijo. Bueno, mire, papá, me da permiso para involucrarme en la radio. Le dije a mi padre que él ya trabajaba en radio. Mi papá trabajó en radio de 1960 a 1986 en TGW. Entonces la sobremesa de cualquier día era que mi padre contara lo que había pasado en su jornada laboral, que había llegado el dueño de tal radio, que había llegado el dueño de tal radio, que mi papá tenía a su cargo como subdirector de TGW. En ese tiempo los comerciales de televisión pasaban por una censura, en el cual se evaluaba si el locutor tenía la autorización para hablar por televisión. Entonces mi padre contaba eso, pero para serle honesto, era la conversación, pero no me llamaba la atención. Lo que sí hacía cuando mi mamá me regañaba era que buscaba un radio en la casa, lo encendía, ponía la TGW y le hablaba a mi papá. Papá, mi mamá me regañó. Si usted hace una encuesta, mucha gente creía lo mismo. O cómo se metían los marimbistas a un radio. Exacto. ¿Verdad? O era como yo hacía en el cine imperial. Yo esperaba, según yo, a un lado de la cortina de fondo al artista que había visto en la película. Pero son cuestiones de niño, la infancia. Pues volviendo al tema de la radio, así empecé. Luego, con la condición de que no abandonara mis buenas notas en el colegio, que no eran tan buenas, eran 70, ¿verdad? Pero me dijo mi papá que con mucho gusto, pero eso no debía de bajar. Cuando me mudé a Radio Luminaria, acompañaba a Víctor Hugo Barrios en la noche de los domingos en un programa de poemas. Que no eran poemas, eran cartas de amor que mandaban los oyentes, ¿verdad? Y yo empecé a llevar poemitas, extractos, 4 líneas, que era lo que mi cerebro aguantaba. Luego, don Enrique Estrada Sandoval, periodista, profesor, antigüeño conocido, me obsequió varios libros de poemas. Entonces yo escogía el poema de don Enrique que se iba a leer en la noche del domingo. Entonces ya me dice Víctor, y mire, ¿por qué no se va a Guatemala si le gusta esto y aprende en Guatemala? Aproveche lo de su papá. Y le hice caso. Esas vacaciones empecé a viajar. Yo salía del colegio a mediodía, me subía en una, todavía estaba la Lux, la Preciosa, la Veloz Antigüeña ya se había ido, ¿verdad? Entonces viajaba a la capital, creo que eran 45 centavos de pasaje, llegaba a la radio a la 1 de la tarde, y ya vine, papá, ¿y almorzó? No, todavía no, pues pase a la cafetería y almuerza, que me lo apunten. Y yo muchas veces no almorzaba, por la ilusión de irme al estudio de grabación. Y en ese estudio de grabación de TGW, no quiere decir que lo haya aprendido, por favor no lo entiendan así, pero tuve el privilegio de ver a grandes locutores, su estilo de grabación, su voz, su dicción, la caballerosidad, por ejemplo, de Adolfo Méndez Cepeda, de Rafael Contreras Vélez, de Enrique Mendoza Hidalgo, de su hermano Mario, etcétera. Mira, infinidad. Y entonces le empecé a buscar el sentido y el gusto a lo que era la radio.
Luego ya empecé a colaborar porque yo le sugería a los operadores de los estudios de grabación en TGW, y si pone este fondo en esa grabación. Y para mí eso ya era mucho, porque Exacto. era que en primer lugar el operador del estudio aceptara mi sugerencia. Que muy pocas veces no lo dejan a uno participar. Sí, por pero con respeto a los que ya se fueron y me dieron esa oportunidad, y está mal, ojalá no me dé a mal entender, es que yo era el hijo del jefe. Entonces no era porque fuera mi talento, sencillamente, pero para mí era una aventura después llegar a la radio, a la casa y sintonizar la radio y escuchar, en ese programa yo sugerí los temas. Exacto. Y así me embarqué en esta maravillosa aventura que lleva ya 37 años, pero empecé de 14, para que no me haga las cuentas, porque ahí está la calculadora. Y así empecé a bregar en radio, alternando la radio con mi trabajo principal, que yo en el 86 me gradué de contador. Entonces venía de Guatemala en la noche a la Antigua y me iba a mi turno a las 9 de la noche en la Monumental. Como yo no podía grabar, no tenía esa habilidad, me auxiliaba para los anuncios que yo vendía en Meme Reyes. Meme nos ayudó a muchos estando él en la capital. Mira, me puedes grabar. Y así fui experimentando áreas de venta de publicidad, que no fui muy bueno. Uh-huh. Me encantaba hacer los textos para que los grabaran los locutores. Hasta una vez que no había quien me hiciera el favor y tuve que grabar yo mi primer spot. ¿De qué se trató ese? ¿Lo recuerda? El primer spot que yo grabé fue el del Colegio Liceo Antigüeño, uh-huh, en tiempo de vacaciones. Y luego me animé y también después del liceo grabé el del Liceo Rosales porque era noviembre. Y esas fueron mis primeras grabaciones. Hay una tienda en el mercado que se llama Supertienda Estuardito, que es zapatería. Zapatería, ¿y tú ya está? Ok, les grabé a ellos. Grabé Calzado Fase, que quizás usted ya no lo recuerde. Todavía estaba... Y también Gesye. Estaban las zapaterías cerca de la Cooperación Española. Exactamente. Ajá, sí. Pues ahí empecé a hacer mis grabaciones, empecé a guardar en cassette lo que hacía, pero los cassettes no son eternos, entonces referencia de todo eso no tengo. Estando en Radio Monumental, me dijo el propietario que me daba la oportunidad de que le grabara y le identificara sus estaciones de radio en el interior del país, y por la ilusión, ¿verdad? Uh-huh. Entonces grababa para Radio Cadena Superior de Coatepeque, Estéreo Elena de Santa Elena Petén, Estéreo Quetzal, La Monumental, pero en ese tiempo pues no había, todos sabemos que todo evolucionó para bien en cuanto a tecnología, pero por ejemplo para mí grabar un anuncio significaba ir al estudio de grabación en donde me regalaban el tiempo, grabar el anuncio, encartucharlo, llevarlo al transporte y pagar el flete. Eso era todo lo que se hacía en ese tiempo. Yo empecé a grabar en 1986. Mi padre, por su trabajo, tuvo muchas amistades en la radiodifusión nacional. Y yo le dije, mire papá, ¿será que hay? Porque en ese tiempo se cobraban creo que 20 quetzales por hora para que le atendieran en un estudio de grabación. No me recuerdo. Mire papá, ¿usted tiene algún amigo de radio que tenga estudio y que me deje grabar mis anuncios? Mi papá en su momento habló con don Humberto Andrino, propietario de Radio Progreso, la onda de la alegría en AM en 580. Me recuerdo que llegué con mi ataché y con mis LPs, porque de ahí había que sacar los fondos, y llegué. Yo antes imitaba muy bien la voz de don Humberto Andrino, en alguna parte se me perdió, y entonces llegué y él estaba en la puerta, lo recuerdo, pantalón gris de paletones, camisa blanca doblada a las mangas, reloj de leontina, y fumando. Disculpe, con don Beto Andrino. Sí, compadre, soy yo, compadre. Yo soy fulano de tal. Hijo de mi gran amigo, pase adelante. Mario, llamó a su hijo pequeño. Mira, él es hijo de Guaito Bucaletti, atendelo de aquí en adelante en lo que necesite. Y nació una muy buena amistad con la estación, con la familia. Y me decía don Beto, ¿ya tiene carnet? No, don Beto, es que estoy muy chavo.
¿Ya tiene carnet? No, don Beto. Cuando tenga me avisa. Y al fin me dieron mi carnet después de 3 semestres y uno repetido, porque antes así se estudiaba la locución en TGW. Don Beto, mire, ya tengo mi carnet. B04 era mi registro. Bueno, me dijo, ahora, él era muy respetuoso de la ley como los radiodifusores de antes, y se sacó de su billetera como 6 tarjetas de presentación de distintos lugares. Hágame unos textos, me dijo, me graba, porque de aquí en adelante usted sigue grabando, como lo ha venido haciendo, como una cortesía y muestra de amistad, pero yo quiero que usted suene en mi radio, porque ya me han dicho los muchachos que no tiene mala voz. Y empecé a grabar. La primer radio en Guatemala en donde yo grababa anuncios era la Radio Progreso, la onda de la alegría. Les estoy hablando que eso fue en 88, 90, por ahí. Luego continué, pero yo tenía mi trabajo, seguía trabajando en un laboratorio farmacéutico en donde entré de contador, pero paré haciendo los medicamentos. Renunció el ingeniero químico y había un gran pedido que hacer, que surtir, pero solo estaba la materia prima, no la teníamos en bodega, y entonces me metí a esa área también. Y así pasó el tiempo y dejé la radio involuntariamente porque se me presentó la oportunidad de empezar a grabar, de hacer audios para videos. Por ejemplo, que Texaco en ese tiempo, que habían nuevas bombas y quería capacitar a sus trabajadores, a mí me daban el texto, yo grababa todo, el procedimiento, la inducción que se daba por medio de videos en una empresa que se llamaba Néctar Audiovisual. Y seguí bregando hasta que mi primer trabajo formal en radio, estando en relaciones públicas de la municipalidad, en donde andaba con la libretita. Mi primer salto. Eso ya es más moderno. A la libretita. Sí, cuando ustedes llegaban había que preparar el boletín, en el tiempo de don Héctor Vides como alcalde. Pues entonces ya en esa época, ya mi primer salto a trabajar en radio en la capital fue para la cadena Arcaso, en donde trabajaba Meme Reyes. Solo que Meme, de las 10 radios, Meme trabajaba para 2 de las 10 y yo trabajaba para 8 de las 10 porque eran 2 hermanos con estaciones diferentes. Y vea, eso fue emocionante porque me tocó, junto con Julio René de la Roca, el otro locutor, ser la voz 2 de todas las identificaciones. Ahora la especialidad es que si usted es propietario de 5 radios, tiene 5 locutores que le identifiquen dependiendo del género. Antes no, los locutores éramos corporativos. Igual grabábamos para las radios que tenía Arcaso, que era la Saturno, la Excel, la Fresa, la Vieja, la Femenina, la Ejecutiva, etcétera. Pero el procedimiento era muy largo porque una sola grabación había que encartucharla, hacerle 10 copias. Y que la cinta daba problema porque el grafito ya se había arruinado, o cuando ya el dueño de la radio escuchaba la grabación al aire, no me gusta, cámbienle fondo. Esa fue ya mi primer experiencia fuerte, bonita. Yo entré ahí a trabajar en un septiembre y entonces ustedes recordarán, yo voy a hacer mención del tema porque ya no existe, entonces no es publicidad de regalar, pero les recuerda que solo faltan 10 días para la época más linda del año. A nosotros nos tocaba hacer todo eso. Y eso se empezaba el 1 de octubre, con el Día del Niño empezábamos esa campaña. Llegó diciembre y la Sexta Avenida, si ustedes la recuerdan, en la zona 1 era un festival de comercio. Ahí estaban los estrenos, ahí estaba todo, estaba Keops, Kefren, Miserinos y toda la cadena. Estaba Sears la primera vez que vino en el centro comercial Capitol. Ese era un mercadón. Y cada almacén tenía sus bocinas. Ahí estaba Radio City, estaba Casa Víctor, la venta de bicicletas Benoto. Entonces, como era ambiente de fiesta, todos ponían o la conga o las radios tropicales de ese tiempo, y para nosotros, bueno, yo era un jovencito todavía, pues, pero entrar a un almacén y escuchar que estaba la radio y que usted tal vez estaba identificando la doble S, era emocionante.
yo me entraba a todos los lugares para oírme. Como viajaba en autobús, el bus también traía más de alguna radio en la que uno trabajaba. Y eso no es un falso ego, es sencillamente el nacimiento de uno como locutor y escuchar la promoción, la difusión del trabajo y de la voz, aunque la radio da mucho anonimato, pero al menos uno sí se siente muy complacido de lo que hizo. Después de Arcaso vino la oportunidad de empezar a grabar para una cadena cristiana extranjera con sede en Ecuador, que es, a ver si me recuerdo las siglas, XHGCJB, algo así. Y ya para el 96 tuve la oportunidad de entrar a trabajar a TGW. En esos tiempos se recordará que existió el plan del gobierno del retiro voluntario para sus empleados. Y entonces Otto René Mancía tenía que abandonar su plaza, como otros locutores de edad. Yo llegué en esos días a renovar carnet de locución y me dijo la encargada del departamento si no me interesaba una plaza. Acepté gustoso, ni lo pensé dos veces, porque, como le dije al principio de la entrevista, mi padre ya había trabajado en radio, en TGW, entonces yo nací en esa casa. Sí, yo tenía enfrente de la cabina lo que había sido la oficina de mi padre. Entonces acepté, me quedé con la plaza de Otto René Mancía, haciendo una separación de una gran distancia de calidad entre lo que hacía él y lo que yo podía hacer, pero yo me quedé con la plaza. De tal suerte que me volví locutor de protocolo, que al final es lo más fácil, no tiene nada que improvisar porque le dan un guión, ¿verdad? Exacto. Entonces lo único es el tema delicado de nombrar de mala manera o de manera inapropiada, con alguna falta de pronunciación, el nombre de algún político, ¿verdad? Entonces mi puesto fijo era estar en el Palacio todos los días por cualquier evento, que el ministro de esto, que el viceministro de esto, o cuando pedían Chapinlandia en el interior del país, yo era el locutor asignado para los controles remotos vía teléfono. Me recuerdo un control en Santo Domingo, Xenacoj, cuando no se podía entrar a Santo Domingo. El carro llegó a la orilla de la carretera únicamente y en camión me fueron a traer para poder sacar un evento de octubre, que creo que es la fiesta del patrón por allá. Y luego, pues, también fui locutor institucional en ese tiempo de TGW. Y cuando las cosas son para uno, venía a fin de año, fui a saludar a un amigo muy querido que trabajaba en Sonora y me pidió que le dejara una prueba. Y por esa razón estuve con ellos 4 años también. Como el intruso. Fíjese que ese programa rompía con el esquema serio de la radio. Exacto, porque era una radio de noticias que todavía no había incursionado en los deportes. Y entonces Eduardo Mendoza tenía la idea. Eduardo viajaba mucho al extranjero, como otros productores de los canales de televisión, a sondear programas de otros lugares para traerlos para acá. Y él traía esa idea, y entonces cuando le mostraron mi demo, me dio una cita. Y llegué, dije, a leer noticias, ¿no? Mira, me dijo, se trata de esto y esto. El programa se llamaba La Tertulia Femenina. Exacto. Yo era la cuarta voz de ese equipo, las 3 eran damas, que era Vilma Balcells, Malca Trevi y Elsie Sierra. Eventualmente nos acompañaban a Julia Solís. Y la temática de ese programa era que yo llevara la contraria siempre a lo que se exponía. Si ellas decían el tema que de hoy es el matrimonio, yo llevaba la contraria, que el matrimonio no, que mejor la soltería y esto y el otro. Y luego, a los meses, me asignaron la lectura de las noticias de La Hora en Punto. Y en esta estación fui incursionando en programación, en producción. Llegué a identificar algunos programas, porque lo que hacía esta estación era que no tenía un locutor fijo. Si Rafael Contreras iba pasando enfrente, grababa a él. Si era Meme Marroquín, grababa a él. Si pasaba Joel Viatoro, a él lo llamaban, porque el estudio de grabación era totalmente de cristal. Y Mario López Sánchez, el encargado,
pues desde su silla solo le hacía uno así, él le tronaba los dedos, uno ya sabía que iba para adentro. Y fueron 4 años muy bonitos en esa estación en las que pude desarrollar varios proyectos. Voy a regresar a 1989. En 1989, en Radio Monumental, yo instituí un programa que se llamaba Nuestra Cuaresma, que era un programa como los que realizan las hermandades religiosas, solo que yo hablaba un día de cada imagen, de cada procesión. Hasta la fecha ese programa sigue al aire en otras estaciones de radio, que más adelante les contaré. Pues Radio Sonora me dejó sacar mi programa al aire de Tradiciones de la Antigua, allá en Guatemala. Tenía un programa muy bonito los fines de semana que se llamaba A Mi Manera, que era un programa que promovía y difundía el arte nacional. Todos los fines de semana yo tenía un invitado, un artista invitado, enfocado mucho a lo que era, totalmente a lo que era la música. Y así pasaron 4 años en ese lugar. Me tocó, no sé si fueron los 15 años de la Maratón del Juguete. Y yo fui el productor esa vez y revolucioné porque puse artistas. Entarimamos y todo el asunto. Y los artistas que colaboran con las estaciones de radio, quizás bajo la condición sana de que me promoves, yo te doy el evento. Y así hicimos muchas cosas bonitas en esa estación cuando solo estaba la frecuencia 96.9 de esta estación y en AM, que no recuerdo exactamente cuál es, pero sí fueron bonitas vivencias. Y si usted dice lo del intruso es porque ya me avergonzó. Todavía me sucede, escasamente, pero no deja de suceder. Ustedes, cuando doy mi nombre, usted es el intruso de la Sonora. Me quedó el apodo hasta la fecha. Y ahí he ido bregando poco a poco en radio y también paralelamente hice televisión, hice prensa escrita. En los 90s tuve la oportunidad de producirle los segmentos de Semana Santa a la revista de Prensa Libre. Yo me encargaba de todo lo que era de la Antigua. El diario El Gráfico tenía un suplemento que se llamaba Usted, y para toda la Cuaresma era yo quien les facilitaba la información, tanto fotográfica como de textos, basado en la revista que produje un tiempo después, que se hizo durante 5 años, que mi vendedor estrella era Pedrito Macuy, cuando él se colocaba en los bajos del palacio con bocinas. Exacto. Y hicimos esa revista era de 10,000 ejemplares anuales, pero el primer año salí muy tarde a la venta. Entonces me quedaron muchas revistas. Lo que hice al segundo año era, como era una revista coleccionable y que no perdía vigencia el tema, entonces era el Duopack. Y la que sobró del segundo año era el Tripack. Hicimos muchas cosas bonitas con las hermandades en cuanto a la venta de la revista, las ganancias para ellos. Siempre estaba el nombre de la revista en los programas de las misas, porque era de retribuirle a la religiosidad parte de lo que nos daban. Pero una revista que dejé de producir porque se vende por amistad. Exacto. Y usted mejor que nadie sabe, busca al dueño de X negocio a las 10 y le dicen que vuelva a las 12. A las 12 está ocupado y le dicen que a las 2 no ha regresado de almorzar, que tal vez a las 6. Y eso se puede hacer mientras uno vive en el lugar que quiere comercializar su idea. Cuando uno ya está afuera, eso se vuelve un poquito difícil, ¿verdad? Y dentro de lo que son tradiciones, pues tuve la oportunidad también a través de la revista de identificarme mucho con las hermandades, y durante muchos años yo era el maestro de ceremonias de los conciertos de marchas. Ya no tenía trajes. Se acababan los tacuches porque me tocaba la Merced San Felipe, tanto con la velación del Señor como de la Madre Santísima. San Bartolo, que fue mi primer concierto. Y el tema de los entarimados para los conciertos se empezó en San Bartolo, justamente a iniciativa mía, porque yo les digo a los de la hermandad, bueno, yo voy a conducir el evento, pero yo soy bajito, entonces no me van a ver.
Y no era exhibicionismo, era sencillamente captar la atención y uno ver su ambiente en donde estaba. Pues historias y anécdotas muy bonitas de esa parte en la que todavía yo no me había mudado a la ciudad de Guatemala, ¿verdad? Aunque me mudé a Guatemala en el año 2000, pues yo a la Antigua tiene un imán que me manda a llamar una vez por semana por cualquier motivo. A veces regreso de Occidente y aunque sea por el Parque Central me desvío y ya me voy. O si vengo de la costa, entro por la RN 14 y agarro, o sea, lo que quiero es sentir el aire de mi ciudad, ¿verdad? Interesante. Bueno, la verdad que no lo interrumpí porque es importante conocer. Ya me da pena porque todo este espacio. No dejo hablar. No, ya van a venir las preguntas ahí, porque hay muchas inquietudes que deseamos conocer, pero claro, creo que es importante, como les decía al principio, conocer y platicar acerca de estos temas. No sé si vamos a un corte. Vamos a ir a un corte y al regreso pues ya vamos a platicar de otros temas. Ya hemos hecho el recorrido así a grandes pincelazos. Ya llegamos como al 98. 2000. Por ahí vamos al 98. Vamos al corte y regresamos aquí en Voces Ciudadanas. Ya regresa Voces Ciudadanas. ¿Crees que las normas para prevenir el contagio de COVID-19 no van contigo? ¿Crees que esto es un juego, que eres inmortal? Pues no lo eres. Ni tus padres, ni tus abuelos, ni tus hermanos. Nadie es inmortal. Si ellos sufren la enfermedad por tu irresponsabilidad y no la superan, nunca te lo perdonarás. Usa la mascarilla y respeta el distanciamiento social. Si te proteges tú, también los proteges a ellos. Este es un mensaje de Hospital Pedro de Betancur. En 2003, un chef llegó a la antigua Guatemala procedente de la parte norte de Italia. Al conocer la ciudad, se enamoró de ella y decidió presentar su cultura gastronómica. Desde entonces, usted puede degustar lo mejor de la cocina italiana en Romeo y Julieta. Más que un restaurante, una experiencia. Estamos en la Cuarta Calle Oriente, número 39, barrio de la Concepción, La Antigua Guatemala. Tenemos servicio a domicilio. Llámanos o escríbenos al 7758-5858. Será un placer servirte. Les saluda Emilce Tunche, señorita Ciudad Vieja, y quiero invitarlos a que se unan a la campaña Gente Consciente. El uso de la mascarilla. Una mascarilla bien colocada debe cubrir nariz y boca. Utilízala en todo momento, al estar en espacios públicos. Seamos gente consciente y prevengamos el contagio de COVID-19. Este es un mensaje de la Municipalidad de Ciudad Vieja, Zacatepeques. Parte de la campaña Gente Consciente. Una campaña de Gala Radio. Sé parte de la programación de Gala Radio. Escucha las opiniones de los actores políticos, ciudadanos y funcionarios en Sala Política. Buenas tardes a todos ustedes, como siempre la más cordial de las bienvenidas a un programa más de Sala Política a través de Gala Radio. Escúchalo en vivo, lunes a viernes, 18 horas. Repetición, 8 de la mañana. Tiempo de Guatemala. Solo en Gala Radio. En donde estés. Bueno, en mi caso pues estaba esperando ya que se abrieran las edades porque, o sea, quiera o no, pues uno tiene que creer en la ciencia, entonces gracias al gobierno que tiene la posibilidad de vacunarnos y ahora que nosotros tenemos la posibilidad de que la vacuna ya está acá, pues es de aprovechar. Buena idea, mucha comodidad para nosotros, así como mi esposa que ella no se puede bajar de ahí porque son en silla de ruedas, entonces es buena medida también. Sí, es muy importante porque con esto de la pandemia pues no es solo de pensar en uno mismo, sino que de pensar en todas las demás personas, ¿verdad? Porque todos tienen que dar de su parte y a la larga pues les beneficia. Le damos gracias a Dios y a los que están sirviendo acá, ¿va? Por esta facilidad. La atención de la SAS, la atención del ejército, muy corteses, muy educados y sí da gusto venir aquí. Yo insto al pueblo a que venga a vacunarse porque aquí está uno bien atendido. Gracias por preocuparse por uno, de verdad. Mi hermano hace un
él falleció, pero no estaba todo esto. Ojalá hubiera estado antes. Los invitamos a todos, por favor, vacúnense. Duele mucho que algún familiar se vaya, de verdad. Mi hermano murió y mucho dolor. Enterrarlo sin despedirse uno, ni un abrazo, ni un hasta pronto, nada. Es mejor vacunarse. Háganlo, se necesita. Por ti y por mí, cuidémonos todos. Está escuchando Voces Ciudadanas. Bueno, ya estamos de regreso en Voces Ciudadanas. Hoy nos acompaña Eduardo Bocaletti. Estamos conociendo esa trayectoria que ha repercutido a nivel nacional, que se ha escuchado en muchas radios. Seguramente usted no ha sido la excepción. Y hoy, pues, comparte con nosotros su experiencia. Y nos ha contado parte de la trayectoria, pero sabemos que vamos por el año 98, nos quedamos por ahí. Sí, gracias a Dios he encontrado la oportunidad en los medios en donde he servido de conocer la radio no solo como un medio de difusión que está conectado a un micrófono, una señal FM, una consola. Gracias a Dios he conocido y puesto en práctica el mercadeo, que es un área que no domino, pero que ha sido necesario. Ahora estoy muy enfocado al área de equipos de transmisión porque la empresa a la que sirvo eso requiere de mi persona. Yo trabajé en los 2000 para Radio Grupo Alius y ahí fue donde empecé a conocer el mercado de los departamentos, porque esta cadena tenía 3 radios con repetidoras en el interior. Me familiaricé con la música de La Que Buena, ya me volví Tigres del Norte y esto y el otro, me volví juvenil con EXA, que eran radios a mi cargo, y varias estaciones de radio. Pero retrocediendo, porque me salté algo muy importante en mi carrera, fue la oportunidad que tuve de servir para Grupo Radial El Tajín, empresa de los canales de 3 y 7, 11 y 13. Ahí trabajé en FM Joya. Fui director de Radio Fiesta cuando la Radio Fiesta todavía estaba en los primeros lugares, pero hago la salvedad que esos primeros lugares no fueron labor mía. Yo la encontré en primer lugar y la dejé en primer lugar. También estuvo Radio Ranchera a mi cargo y Radio Éxitos también. Y después de eso sí vino Alius, entonces yo ya traía conocimiento, nociones de lo que era la música grupera. La ranchera sí la conocía porque pues es algo más de dominio popular y que llevaba muchos años más en el mercado. Y entonces entré a servir a esta empresa y llegué a identificar a las 17 estaciones de Qué Buena en todo el país. Si hay alguna persona que me pueda desmentir, se lo voy a agradecer porque según mis cuentas, yo fui el locutor que instituyó la locución agresiva para las radios gruperas. Decían, Bocaletti no graba, Bocaletti ladra, porque era una locución muy alta, hasta arriba, que yo grababa en la noche. Después de que grababa diversas cosas, lo hacía por la noche porque me dejaba mi garganta desgarrada. Probamos con una radio que se llamaba La Mejor, que era una franquicia mexicana, y la trajimos a Guatemala, y esa fue la primera radio con música género banda. Tan así que cuando hicimos la presentación a los vendedores, dijimos, esta radio va a programar banda.
Y dice alguien, ¡hala, qué aburrido, marchas todo el día! Ya. Nosotros para la inducción de esos nuevos proyectos viajábamos mucho a El Salvador, porque esa radio ya estaba instituida en El Salvador. Pues total que fue una bonita aventura. Ahí manejé mi primer radio cristiana, que es Radio Viva. Había otra radio cristiana que era Adoración 92.5, que aquí creo que es una radio que se llama Más Música actualmente. Y pasó el tiempo y seguí en Alius. Para ese tiempo se me da la bendición de conocer del amor de Dios. Y cuando yo me puse a la orden de mi pastor general, el doctor Luis Fernando Solares, le manifesté mi deseo de servirle a los medios del ministerio. Como a los 6 meses de esa conversación, me llega la oportunidad de grabar para Radio Exclusiva, que es la radio del Canal 27, en 1270, que es actualmente la única radio AM en la que yo laboro. Y a los pocos meses, la Semana Santa del 2005, me vino la oportunidad de convertirme, y hasta la fecha, cosa que se lo agradezco al Señor porque aún me tiene ahí, soy la voz institucional. Los coquetos dicen voz marca, ¿verdad? Pues yo también digo voz marca. Soy el locutor institucional de Canal 27 desde hace 15 años, lo que me ha llevado a prepararle trabajos al ministerio que han sido expuestos en varias ciudades fuera de nuestro país. Y no es porque uno sea bueno, sencillamente se da la oportunidad y el que está a la mano es uno. Luego guardo en mi corazón un trabajo que el Canal 27, a través del Ministerio de Motivación Cristiana, preparó para la UNESCO en una narrativa de su servidor que sirvió en una reunión extraordinaria de la UNESCO. Era un tema ahí religioso que tenía que ver con Israel, me recuerdo. Y el tiempo pasó y mi árbol creció, dijo Alberto Cortés. Después de eso encontré la oportunidad de trabajar para Grupo Emisoras Unidas, que es el grupo al que sirvo desde hace unos 14 años. Yo llegué a Emisoras Unidas como director de las radios departamentales únicamente. Y entonces viajaba al interior una semana más o menos en gira de supervisión cada 2 meses. Luego se dio la oportunidad de ser locutor en fin de semana de Emisoras Unidas. Y bueno, pues tenía turno de sábado en la mañana y domingo en la tarde. Lo compartía, el turno de la tarde de domingo lo compartíamos con Javier Maldonado, que estuvo muy en moda hace unos días, con una extraordinaria técnica y una maravillosa voz. De hecho, tengo una serie en YouTube que se llama Historias del Gólgota, que el que hace la presentación de mis historias del Gólgota es Javier Maldonado y Víctor Molina, que fue otro extraordinario locutor en Fuego Estéreo. Pues después de eso se da la oportunidad de ser locutor de lunes a viernes en Fabu Estéreo. Las cosas se dan conforme a la voluntad de Dios. Yo siempre imitaba la locución de los locutores de Fabu Estéreo, o el estilo de los locutores. Y decía, algún día voy a trabajar ahí, pero yo mismo decía, pero ¿cómo? Si la radio es totalmente robotizada. Pero Dios abrió las puertas y estuve ahí. Produje al aire 615 programas. Yo todavía trabajo con guión, soy de los viejitos. Hacía mi guión todos los días y llevaba mi secuencia programa número tal. Es más, ahí tengo encarpetados los 615 programas de lunes a viernes. Y cuando me tocaba viajar, entonces pues me metía al estudio, grababa 5 o 6 programas y ya se quedaban, ya el programador los editaba y se quedaban y yo viajaba. En el 2014 me comunican en ese momento, para mí en ese momento, la triste noticia que yo no iba más al aire, que debía volcarme totalmente a la supervisión de las frecuencias que conforman el grupo en todo el país. Entonces, pues no era que si quería, era que tenía que hacerlo. Era una orden. Pero esto se debe a que yo en algún momento formé parte de un grupo de consultores en una reingeniería que se hizo dentro del grupo de radio. Entonces a mí me asignaron en el área técnica.
Sin vanagloria se me hizo fácil porque de niño mi hobby era ese, monitorear. Ya, papá, ¿y por qué suena mal tal radio? Ah, porque la antena está en no sé dónde. Y eso era un niño preguntón, nada más. En 1980-81 ya recibí mi primer grabadora de regalo por parte de mi padre, que era de 4 bandas, onda media, onda larga, FM, o eran más bandas. Y entonces, hoy por hoy, buscamos una radio de China en el celular y inmediatamente conecta. La emoción que yo vivía era empezar con la pería, a buscar programación en mi idioma, porque encontraba de todo. Ah, voy a ver cuál es. Ah, esa es de Nicaragua. Y dice, ah, esa es España. Me cambiaba de banda y, oh, esta es cubana de Miami. Y ese era mi hobby en las noches de sábado y de domingo. Mientras en el Manchén, donde crecí, estaban mis amigos jugando escondite, yo estaba oyendo radio con audífonos, pero me metía al ropero, al closet, para estar aislado totalmente. Un día salí del closet, ¿verdad? Porque ya no cabía, ya había crecido, ya estaba gordito, ya no cabía. Pero sé por dónde va su risa. Pues entonces ese era mi... ¿No conoció a Ricky Martin? No, fíjese que no, pero a Juan Gabriel sí con él fuimos buenos amigos. Era de la época. Pues entonces, cuando me asignan el área técnica como consultor, yo ya llevaba nociones. Claro, de lo que sabe un técnico en radio, yo sabía el 0.5%. Pero como cuando uno aprende es porque lo que le están poniendo enfrente les gusta. Por ejemplo, a mí me costó mucho la clase de matemática porque no me gusta. Sin embargo, sí me gustaba historia, fundamento de derecho, otro tipo de cosas que no tuviera números. ¿Y cómo estudió para perito contador, güey? Yo quería un bachillerato porque quería estudiar relaciones internacionales. Uh-huh. Para 1985 para el 83 yo debía escoger qué iba a estudiar a partir del 84, que andaba en 15 años. Cuando un par de primas hermanas muy queridas me hicieron reflexionar y me dijeron, mira, el tío Guayo ya está grande, puede ser que te quedes a la mitad pero allá tú. Pues en eso, aunque no existía la mensajería de WhatsApp, en el 86 le WhatsAppé a la cigüeña. Entonces no tuve más que cerrar una carrera para poder trabajar. Por eso es que yo tengo el título de contador. Siempre me dolió la cabeza y me dice uno de mis profesores de ese tiempo, a quien por cierto le mando un saludo fraterno. Bueno, 3 profesores muy queridos en el mercantil, que era Manuel Silva Muñoz, en el área de contabilidad, Orlando Flores Vela, que Belita nos daba como 6 clases y cuando no queríamos hablar de la clase o porque no llevábamos la tarea, le hablábamos de su moto TT500 y ahí pasaba. Y otro profesor que era Juan Carlos Solórzano, que reside en Estados Unidos, que era el de la teoría de fundamento de derecho. Pues total que volviendo al tema, en el 2014 me dicen, mire, ya no va a estar en las cabinas, necesitamos un supervisor para todo el país, que nos mantenga retroalimentados de la señal, no solo de las del grupo, sino que de las de la competencia. Uh-huh. Aparte de eso, que se encargue de revisión de casetas, revisión de esto, de lo otro. Y yo me fui muy desanimado, pero confiando en Dios, yo le dije al Señor, yo te pedí trabajo y trabajo me diste. Porque me estaban sacando de mi área cómoda, que es la cabina. Y empecé a trabajar en marzo del 2015. Y planteé un proyecto que obliga a darle 4 vueltas al país. Yo tengo el país dibujado en mi mapa mental por una herradura, empezando por Santa Rosa, Jalapa, Jutiapa, Petén, regreso por el centro del país y empiezo otra vez Escuintla. Y mi último día de trabajo de cada gira es la Antigua, porque nosotros tenemos en Ciudad Vieja una repetidora de Fabu Estéreo. En el Volcán de Agua ahora tenemos una repetidora de Tronadora.
Y a mí me interesa mucho, por la importancia de la ciudad, que nos escuchemos lo mejor que podamos, aunque el área geográfica o las características geográficas de la antigua Guatemala no permiten llegar con nitidez desde donde transmitimos, porque somos un valle que inteligentemente los españoles eligieron para fundar la ciudad, ¿verdad? Protegida de tormentas, de huracanes, de vientos y de los saqueadores de ese tiempo. Entonces, de tal suerte, del 2015 a la fecha, mi función principal es la supervisión de las radios del grupo, que subo al cerro, bendito Dios, pues el 4x4 lo permite, porque de lo contrario sí está muy difícil. He tomado más o menos que los cerros tienen un ascenso de unos 11 kilómetros a 5 kilómetros por hora, ¿verdad? Y con la doble. Llego a la cumbre del cerro, visito al guardián, hago la inspección del transmisor, de los equipos, del generador, de la torre, veo que los tensores estén bien colocados, los anclajes, genero reporte de video y genero reporte fotográfico. Y eso yo lo entrego a donde corresponde para la solución, ya con presupuesto de la solución de lo que pueda estarse necesitando. A partir del año pasado, por las circunstancias del COVID y que hubo reducción de muchos costos en muchos lugares, pues me volví locutor institucional de las 9 estaciones de emisoras unidas locales, regionales, que su servidor tenía a su cargo. Y me volvió a despertar la emoción de tener ahora mucha ocupación de grabación. A la fecha, y no es porque yo haya sido inestable, pero a la fecha llevo aproximadamente, identificando en mi historia de radio, unas 44 estaciones de radio, pero eso se debe a que las empresas son ahora monopolizadas. Entonces usted entra a trabajar a una cadena, pero significa que va a grabar para 10. Para 10, exacto. Cuando trabajamos Arcaso eran 10, y algunas sueltas que se ha presentado la oportunidad de fuera de Guatemala, que si no es que sumen en currículum, porque ahora muchas personas tienen el recurso de grabación y lo hacen bien, pues sí suman en satisfacción y en amistades. Y eso pues va generando un premio al corazón, porque va evaluando uno y encontrando que hay personas que puedan necesitar o apreciar lo que uno hace y lo que uno pone a disposición, ¿verdad? Exacto. Y hemos escuchado toda esta historia porque ya son pocos los locutores de esa época dorada de la radio. Y yo he escuchado, por ejemplo, algunos jóvenes que están en los medios de comunicación y pues no es que sean malos, pero uno debe conocer y reconocer que alguien ha abierto una brecha, ha abierto un espacio. Y como decía, pues ahí está don José Luis García Gómez todavía, que está por ahí, Meme Reyes, pero por ejemplo se han perdido. Y entonces hay que conocer un poco la historia que han hecho. Muchos piensan que, por ejemplo, estar en la radio es solo llegar, pero lo escuchamos. Y hay que saber de producción, hay que saber de música, hay que saber de... No es solo de ponerse a la radio, y aparte de eso, pues la preparación que se debe tener para... pues no decir algunas cosas indebidas como ocurre en la actualidad precisamente por esa falta de capacitación. Sí, antes de responderle pediría una disculpa si alguien se puede sentir aludido de que no nos escuchan. Siento que como toda corriente y toda tendencia, así como la música evolucionó totalmente, sí, que ahora son ruidos, no hay un mensaje que construya, pero cuando uno empieza a hablar así le dicen, ya ves que usted es de otra época, gracias a Dios. Yo tuve la suerte, como muchos de mi generación, locutores o no, de escuchar a grandes voces como a Willy Melgar, como a Carlos de Triana, que les comentaba que inspiró mi carrera, escuchar a un Roberto Rodas Molina y trabajar con él, o por ejemplo lindas voces no tan atrás en edad, pero sí con años de experiencia como Carla Calvillo. Acá está en Jocotenango, creo que es Flor de María, que es excelente locutora. Yo cuando ella trabajó en el grupo nuestro
Le decía que aplaudía que en tan poco tiempo había desarrollado gran talento. Lo que sucede es que, para empezar, los locutores de antes, yo me voy a considerar de antes, pero no por bueno, sino porque empecé antes. Los locutores de antes teníamos por costumbre la lectura, la cultura general, la correcta pronunciación. Sin embargo, ahora, el otro día escuchando a una directora de medio, locutora, buenas tardes. Y digo yo, entonces ella cómo va a poder guiar a su staff para encontrar la excelencia. Yo me recuerdo que los grabadores de antes, por ejemplo, y ese es un gran problema que, por ejemplo, yo si necesito grabar, yo me grabo. Y sí, yo soy mi juez y no me gusta, hay 2 cosas que no me gustan en algunas terminaciones de palabra que las hago varias veces hasta que quedan como yo quiero. Pero se perdió también para los que graban el poder estar de un lado del locutorio frente a solo separado por un vidrio de un verdadero grabador. Yo conocí un grabador llamado Otto Quattrini en TGW. Cuando Otto estaba grabando y uno cometía un error que según uno estaba en su ley, Otto paraba. Mire, la Real Academia dice esto, esto, esto y esto. Gran lección. O uno de mis queridos amigos en radio, gran operador y formador de locutores, Carlos Cifuentes. Carlitos abría la puerta, él nos trataba con mucho cariño a todos. Abría la puerta, pero me dijo una vez, mire nene, me dijo, yo no sé en qué está pensando, pero me dijo otras palabras, ¿verdad? Yo no sé en qué está pensando ni con quién cree que está hablando. Le preparé este café. La recomendación de los maestros de antes era no tomar café antes de locutar, porque su saliva se pone pastosa. Le preparé este café, me dijo. Olvídese de las técnicas de locución, bajen 2 horas, me dijo, porque la grabación no le va a salir. Y eran formadores. Después yo empecé a ver que entraba el locutor a grabar y decía el operador, ahí te dejo grabando, la máquina ya está hecha a punta, yo voy a fumar. Entonces se fue perdiendo esa guía, porque el mejor juez de un locutor que graba es el operador. El mejor juez de un locutor al aire debería de ser el jefe de producción de cada estación y, por lógica, el oyente. Hay oyentes muy cultos que toman el teléfono, mire, usted dijo tal cosa y no es así, y eso se agradece porque retroalimenta. Pero yo estuve una vez en un casting, y no porque me hubieran invitado a él, sino que yo visité un medio y en la sala de espera, a mi espalda, estaba una sala de reuniones. Y le decía el que estaba entrevistando a los locutores nuevos, ¿vos qué querés ser? ¿Locutor o vacilar? Yo quiero vacilar. Sí, porque el programa es para vacilar. ¿Vos qué querés ser? No, porque locutor muy aburrido. Realmente la locución es, independientemente de lo que describe la Wikipedia, es la correcta manera de hablar. Que usted, no necesariamente un locutor es el que trabaja en radio, un orador, un vendedor de seguros que da conferencias, debe tener las mismas buenas prácticas para comunicar su voz, su dicción, su impostación, su agilidad mental, ¿verdad? El mantener el hilo de las ideas, concretarlas como debe ser. Pero tristemente estamos invadidos en este momento, y asumo la total responsabilidad de este comentario porque lo he hecho varias veces, y hay amigos que me dicen, no hombre, no es así, pero yo sí insisto. Ahora vemos en redes sociales constantes anuncios de capacitación de locutores. Pero ¿quién va a dar el seminario o el taller? El locutor de mediodía que dice, saluditos para alguien, cinturita de la semana, y ellos son los que, para hacer una extra, que está bien, ganarse los centavos, viene, te hago locutor en 2 meses. Y los jóvenes que lo quieren hacer, pagan sus 2 meses, salen con un lindo diploma, pero apenas aprendieron a leer. La formación de locutor debe ser constante, y llamarse locutor es muy difícil porque hay que alcanzar una excelencia que en lo personal yo no he alcanzado. Yo agradezco a quienes confían en mí y me piden X o Y producción, pero
Sabemos que estamos en el camino y que estamos aprendiendo, en busca de la excelencia, que es otra cosa. Pero no podemos pensar que ya todo lo sabemos. Por eso hoy le voy a develar un secreto. Cuando yo trabajé en la municipalidad de La Antigua, yo era el locutor de los eventos. Que hoy venía don fulano de México, que no sé dónde, y siempre habían eventos en la municipalidad. Y yo agradezco a cada una de las personas que después de un evento de esos se acercaba y me felicitaba. Pero con todo respeto nunca lo creí. Mire qué bonito. Cuando usted se llega a creer eso, es cuando pierde el piso. Necesitamos, yo por eso me alegro cuando hay locutores que digo, pues se acaba de empezar y ya levantó. Yo por eso celebro cuando hay nuevos valores, porque antes las generaciones que me preceden, de 20 locutores en 20 radios, 18 eran geniales. O los 20. Ahora observamos mucha dejadez. Yo siento que un locutor debe tener el carácter y la cultura general para entrevistar hoy a una persona que trabaja en un circo, mañana un abogado, pasado mañana un enfermo de VIH, y que sea diverso en su cultura y en el manejo del micrófono, porque este aparato, lo dije cuando entré, por eso yo tengo una devoción y un fetichismo, si lo podemos decir así, al micrófono, porque es un aparato poderoso. Yo tuve una mala experiencia y ahí me hizo reconocer el poder del micrófono. En una estación de radio, yo comenté en broma que en Zacapa vendían agua en polvo. Yo lo que quería era aludir al calor del lugar. Y venden agua en polvo. Salí del turno y el operador me dijo, ¿te quieren hablar? Sí. Disculpe, don Eduardo, ¿de dónde puedo comprar agua en polvo? Ahí me di cuenta que es una terrible responsabilidad. Yo ayer criticaba mucho a un alcalde que le encanta el exhibicionismo, que ha boxeado, que se viste de romano y esto y el otro. Pues ahora tiene un programa en redes sociales. Yo me sentí ofendido al ver que una persona tan falta de cultura, porque así es, y no estoy diciendo mentiras, toma la responsabilidad de conducir un programa. Para muchos está bien, lo está haciendo bien, pero realmente si pasáramos un proceso de calificación, y es lo mismo que está sucediendo en las redes sociales. Tanto periodista mexicano, por ejemplo, que quedó desligado de las dos cadenas importantes de México de espectáculos. Lo primero es el programa voy a poner mi programa de farándula, y escuchamos ofensas, se refieren a las personas que protagonizan las noticias con sobrenombres ofensivos, no hay manejo de voz, no hay manejo de dicción. Por eso yo siempre, cuando a mí me presentan en algún lugar y me dicen periodista, le digo, le agradezco, pero ese título me queda grande. Yo no soy periodista, yo soy un locutor que lee noticias. Entonces la misma historia deberían de hacer muchos que escriben, abstenerse del uso del micrófono, porque entonces empezamos, como soy el director de este medio de comunicación y yo conduzco, o las muletías que son tan aburridas. Ahora, pues, por eso en relación al alcalde, que yo le digo que tiene su propio programa y tiene su barbería y todo el asunto, seguramente en la contienda de boxeo que tuvo, como que el cerebro le bajó al hígado o se le desconectó, porque se desorbitó. No, yo siento que esto es una estrategia mediática para sus aspiraciones, ¿verdad? Pero entonces digo, ayer, y lo conversé por medio de las redes con conocidos, cualquiera se siente locutor, cualquiera es conductor. Yo he observado muchas veces a personas que se ingresan a una cabina como esta y primero la foto con el micrófono, y dando a entender que están dedicados a esto. Qué bueno que les llama la atención, pero deberían de prepararse. Yo soy muy, muy crítico de la dicción de las personas. Generalmente, no sé a qué parte de nuestro estómago se va la D cuando nos la comemos con tanta frecuencia, o la L. Yo he escuchado gente que hace radio en retaluleu y dicen retauleu, y son retaltecos. En fin, sí. La R, que también es... Pero fíjese que la R es un problema más
fácil de resolver cuando usted coloca su lengua debajo de los dientes correspondientes. Yo tuve mucho problema en mis inicios con radio, cuando es radio. Aprendí a dónde va la lengua. Ya. Tengo un defecto que hasta mi padre murió en el 2006 y mi hija mayor me comentó lo que siempre decía mi padre hace como un año, y hasta hace como un año me llegó el mensaje de mi papá, que yo tenía un defecto, y yo decía, ¿por qué no me gustan las palabras que yo pronuncio que terminan en N? Que si yo cantaba las palabras esas, digamos, constitución, terminación, y ahora ya aprendí. No quiere decir que sienta que mi experiencia, mi carrera esté por encima de nadie, jamás. El asunto, el mensaje al que quiero es, si utilizamos el micrófono, nos capacitamos. Si queremos, debemos capacitarnos. Si queremos ser goleadores, entrenemos todos los días. Si queremos perfeccionar nuestra profesión, nuestra técnica, nuestro oficio, solo a través de la práctica. Y no confiarnos únicamente en el talento que podamos tener. Yo por eso soy de la idea de que cuando uno prepara un tema, cuando usted lo escribe, ya se empapó del contenido y lo puede desarrollar de mejor manera. Nosotros miramos los shows de televisión de los Estados Unidos y miramos al presentador con sus tarjetas. Eso no es pecado, eso es profesionalismo, ¿verdad? Siento que estamos ávidos, necesitados de nuevos valores para el micrófono, para la comunicación en general, porque ahora se ha diversificado tanto. Pero vemos los noticieros que emiten desde Guatemala, vemos escotes, vemos minifaldas, pero no vemos talento. O vemos unos ojos claros y una barba bien tupida, pero no tenemos talento. Y más si es para el estado del tiempo. Sí, que yo no sé por qué se deformó tanto el tema de ser exhibicionistas con el tema. No sabe usted si la conductora, como la mira de lado, realmente es ella, o tiene a Brasil dibujándole su entorno, su contorno, ¿verdad? Pero sí, concluyendo con este tema de las generaciones, hay que capacitarse. La antigua Guatemala tiene buenas voces, pero hay que tocar puertas afuera, ¿verdad? Y qué bien de mantener un turno en la antigua, pero también afuera. Yo he visto colegas antigüeños y aplaudo, los veo en la Cámara de Radiodifusión, los veo en redes, pues, porque yo no estoy afiliado a la Cámara. Nunca, cuando quise me dijeron que necesitaba 15 años de experiencia y yo tenía 5. Cuando me dijeron, ahora sí, ahora ya no quería. Yo siento que el pertenecer a una institución o llevar un carnet no es que nos haga locutores. A mí una vez un colega antigüeño me dijo, fíjate que si gana el candidato tal para la diputación, que ya se murió el abogado, dice que me consigue mi carnet. ¿Y para qué querés un carnet si no te lo has ganado? Entonces yo me voy a comprar un título de médico y lo voy a tener en mi sala, pero ejercer no puedo, no sé hacerlo y no estoy capacitado para hacerlo. Sobre los carnets, la radio del gobierno en otros tiempos los vendía. Por eso cuando yo hago una entrevista de trabajo a un locutor y lo primero que me dice es, tengo mi carnet, ahí ya se me encienden las alarmas. Yo detecté en algún momento, y asumo mi responsabilidad con esto, entrevistando candidatos a una plaza, mi carnet no lo traje, me dijo, porque todavía no tengo el dinero para comprarlo. Ah, no me diga, le dije, pero si eso no se compra. Mire, me dijo, en tal cadena de radio me dijeron que para darle trámite a mi solicitud, no para darme el trabajo, sino que para leerla, necesitaba adjuntar mi carnet de locutor. Pero cuesta 700 quetzales. ¿Y quién se lo pidió? Don fulano de tal. Ok. Llamé a Radiodifusión y hablé con el director. Mire, le dije, fíjese que me pasa esto y esto y esto, 700 quetzales. De la cadena de radio privada lo mandaron a la radio del gobierno, porque había una red ahí entre la cadena privada y la radio del gobierno. Y le dije, póngase a pensar que muchas veces las personas desempleadas no tienen ni para las fotocopias de una hoja de vida. Y le están pidiendo un carnet de 700 quetzales.
que eso no le va a enseñar a hablar. Yo no sabía que yo estaba hablando con uno de los miembros de esa red, pero la destapé. Ujú. Igual, aunque ahorita TGW tuviera el control de los carnets, ya no es lo mismo, porque yo, por ejemplo, cuando yo en mis inicios era operador del estudio de grabación de TGW, estaba sacando su curso de locución un periodista antigüeño que su papá tenía su sastrería atrás de la Compañía de Jesús. ¿Ya? Y entonces, pues llegó y me dijo, qué bueno que estás vos aquí. Sabemos que a aquel le costaba un poquito la lectura, pero fue un personaje destacado, ¿verdad? Entonces, a mí me dejaron solo con él, yo le estaba grabando. Y se equivocó muchas veces en la lectura. Y yo, como era mi amigo, regresaba la cinta y lo ponía a grabar otra vez. Entonces yo por eso no creo en los demos, porque van súper arreglados. Exacto. Súper editados y toda la cuestión. Y con efectos. Yo aprendí a través de Gloria Bocaletti de León, una extraordinaria locutora que ya falleció, pariente. Ella solo en la manera de decir usted su nombre, ella ya sabía si usted tenía voz y dicción. ¿Cómo te llamas, mijo? González. Ay, no, regresa dentro de 6 meses, tal vez ya sabes decir tu nombre. Y luego el mismo sistema de TGW, de radiodifusión, correctamente debe ser. En un principio habían catedráticos, locutores como don Pepe Fernández, como Héctor H. Moncrief, que eran los que lo evaluaban a uno. Sergio Ortiz puede dar fe de cuántas veces él intentó, porque Héctor Moncrief era muy estricto. A mí Héctor me dijo un día, usted no va a ganar porque sea hijo de su papá, me dijo, usted va a ganar porque se lo ganó. Pues total que en ese tiempo así se trabajaba, era por semestre. Pero después Radiodifusión asignó a las personas, a la secretaria del subsecretario, a que fuera la que hacía las evaluaciones y la que decidía o no extenderle su carnet. Para mí no hay mayor carnet en un locutor que escucharlo hablar. Sea dama, pues con las condiciones de una dama en su léxico, sea hombre, un caballero, porque muchas veces tratamos mal al público, a la audiencia, y debemos ser caballeros o debemos ser una excelente dama, educada, culta, para poder utilizar el micrófono de manera correcta y mandar el mensaje que queremos. Entonces, más que un pedazo de plástico, el locutor debe tener las características de servicio, compromiso y respeto al público. Ya, voz, dicción y todas las técnicas que se puedan necesitar. Y ahora es tan fácil buscar tutoriales, porque antes pues uno tenía que asistir. Hay escuelas que todavía están ahí y lo más que le hacen a usted en un semestre es hablar como anciano o como niño, y ya con eso ya tiene su carnet. Y no debe ser así. La cultura general, en primer lugar, debemos trabajarla a lo externo de la cabina, leer, escuchar otras tendencias. Usted no tiene idea, Tonito. Para mí la televisión es clases. A ver qué le aprendo a este locutor. Y ahí me tiene como loco repitiendo lo que dicen. Pues puede ser por un ejercicio únicamente, una pasión. Puede ser que lo aprenda, puede ser que no, puede ser que me guste y que no. Pero insisto que esto que estoy diciendo no es porque yo sienta absolutamente que mi carrera como locutor o como hombre de radio ya está consumada. Sencillamente aprenderé hasta el último día de mi vida. Escucharé radio hasta el último día de mi vida, porque la radio es mi pasión. Yo digo siempre que la radio es mi más grande amor, sea únicamente por internet. La palabra radio para mí significa respeto, amor, dedicación, y es parte de mis genes. Si imagínense, cuando yo nací mi padre ya trabajaba en radio, ¿verdad? Y sigo trabajando y sigo pensando en que algún día, antes que usted viniera a compartir con sus compañeros, ¿ya logró lo que quería en radio? No. Y le voy a decir que me hace falta. Soñé con ser actor de doblaje y no lo concluí. Y soñé con ser locutor internacional y tampoco lo hice.
La única grabación que sonó en toda América Latina fue porque yo estaba en el momento en que necesitaba un locutor, que yo fui yo tuve el honor y la suerte de haber grabado el lanzamiento del Unplugged de los Tigres del Norte de MTV para toda América Latina, pero no era porque Vocaletti, ay, la excelencia, ¿no? Estaba yo en el estudio, vos, hacenos el favor. En el momento. Exactamente. Pues de eso se trata, aparte de estos 37 años que me da tanta pena que no lo dejé hablar. No, realmente es una cátedra, por eso estamos aprendiendo. Yo creo que Julio comparte eso. Hay muchas preguntas, pero es interesante escuchar la voz de la experiencia, y por eso le decía yo hace algunos momentos, hay nuevos talentos, pero se sienten ya como que alcanzaron la cúspide. Es correcto. Y entonces siempre lo hemos hablado con Julio, nos ponemos a analizar las cuestiones que se dan en los medios de comunicación, y entonces por eso le decía, pues es una cátedra realmente la que tenemos, y pienso que sería lo ideal que muchos que están en los medios de comunicación conocieran ese proceso, que no es solo de sentarse frente al micrófono y hablar. En esta situación, tanta experiencia que tiene, y pues es bastante atractivo escucharlo y aprender. Vamos a ir a nuestro corte y seguimos platicando, o lo seguimos escuchando, de esta gran charla que tenemos con usted. Ya regresa Voces Ciudadanas. ¿Crees que las normas para prevenir el contagio de COVID-19 no van contigo? ¿Crees que esto es un juego, que eres inmortal? Pues no lo eres. Ni tus padres, ni tus abuelos, ni tus hermanos. Nadie es inmortal. Si ellos sufren la enfermedad por tu irresponsabilidad y no la superan, nunca te lo perdonarás. Usa la mascarilla y respeta el distanciamiento social. Si te proteges tú, también los proteges a ellos. Este es un mensaje de Hospital Pedro de Betancur. En 2003, un chef llegó a la antigua Guatemala procedente de la parte norte de Italia. Al conocer la ciudad, se enamoró de ella y decidió presentar su cultura gastronómica. Desde entonces, usted puede degustar lo mejor de la cocina italiana en Romeo y Julieta. Más que un restaurante, una experiencia. Estamos en la Cuarta Calle Oriente, número 39, barrio de la Concepción, la antigua Guatemala. Tenemos servicio a domicilio. Llámanos o escríbenos al 7758-5858. Será un placer servirte. Les saluda Emilce Tunche, señorita Ciudad Vieja, y quiero invitarlos a que se unan a la campaña Gente Consciente. El uso de la mascarilla. Una mascarilla bien colocada debe cubrir nariz y boca. Utilízala en todo momento, al estar en espacios públicos. Seamos gente consciente y prevengamos el contagio de COVID-19. Este es un mensaje de la Municipalidad de Ciudad Vieja, Zacatepeques. Parte de la campaña Gente Consciente. Una campaña de Gala Radio. Sé parte de la programación de Gala Radio. Escucha las opiniones de los actores políticos, ciudadanos y funcionarios en Sala Política. Buenas tardes a todos ustedes, como siempre la más cordial de las bienvenidas a un programa más de Sala Política a través de Gala Radio. Escúchalo en vivo, lunes a viernes, 18 horas. Repetición, 8 de la mañana. Tiempo de Guatemala. Solo en Gala Radio. En donde estés. Informe Nacional. Como parte de las estrategias para el combate a la pandemia en el área rural, cerca de 3,000 guatemaltecos fueron beneficiados con el plan piloto de vacunación comunitaria que se desarrolló en el municipio de Chichicastenango, Quiché. Este proyecto fue posible gracias al trabajo conjunto de la Alcaldía Indígena y los Ministerios de Salud y de la Defensa Nacional.
El Ministerio de Economía presentó su informe de gestión de los primeros meses del año y reiteró que una de las prioridades del gobierno es la reactivación económica del país, enfocada en el bienestar del guatemalteco y la persona como centro de la acción, la cual se trabaja con base en estrategias de atracción de inversiones, búsqueda de nuevos mercados y comercio exterior, y crecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas MIPYMES. Este lunes 30 de agosto inició la Feria del Empleo para Jóvenes, en la cual se ofrecen más de 1,000 plazas de trabajo. El Ministerio de Trabajo y Previsión Social habilitó el portal tuempleo.mintrabajo.gov.gt, en el cual los jóvenes de 18 a 30 años pueden acceder y aplicar a la oferta laboral. El evento concluirá este 3 de septiembre. Para continuar con las medidas de bioseguridad por la pandemia del COVID-19, el Ministerio de Cultura y Deportes canceló las celebraciones programadas por el Bicentenario de Independencia Patria. La entidad informó que el programa cívico-cultural del 14 de septiembre, así como actividades artísticas, se realizarán de manera virtual y no se incurrirá en gasto alguno. 3.304.197 personas han recibido la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19. 1.192.796 poseen ya el esquema completo y en total se han aplicado 4.496.993 dosis en el país. Unidos transformamos Guatemala. Gobierno de Guatemala. Está escuchando Voces Ciudadanas. Bien, amigos de Voces Ciudadanas, estamos de regreso y seguimos escuchando la cátedra que hoy nos tiene nuestro invitado especial, Eduardo Bocaletti. Nos hemos conocido esa trayectoria en los medios de comunicación, muy especialmente en la radio. Luego, usted decía algo que muy pocos hacen, y usted decía que es muy fácil, pero es la experiencia, creo que es la que usted tiene, porque lo hemos tratado de ver y no vemos que les funcione a muchos, y es el protocolo. El protocolo, como usted decía, hay un guión que se le da, pero muchas veces eso cae en lo ceremonioso. Claro. Pero muchos se ponen a gritar en un acto protocolario, y entonces ¿dónde se rompe eso? ¿O qué le hace falta al locutor, al presentador en este caso? Porque realmente, como usted decía, es fácil, pero hemos visto muchos que tratan de hacer esa línea del protocolo, pero no encuadra. En primer lugar, es el sentido común. Adoptar ser ceremonioso, respetuoso y no salirse del guión. No es lo mismo llegar y saludar, señor alcalde, bienvenido, o sea, porque no estamos en la lotería. Y no se trata que finjamos una personalidad. Es la misma historia como cuando al comunicador, al locutor, le toca lanzar al aire una nota de pésame, una nota de duelo o una noticia trágica. Adoptar precisamente una actitud de respeto y la solemnidad con lo que se va a comunicar, sin caer en el letargo o en lo aburrido. Yo afortunadamente, como me formé, y no quiere decir que lo haga bien, pero como me formé en TGW, de alguna manera traía esa idea de cómo lo hacían los otros. Siento que el locutor debe ser siempre, y en el caso de las mujeres, pero el locutor siempre debe ser caballero. El respeto al micrófono, el respeto al público, porque muy aparte son los conciertos. Aunque en los conciertos hemos caído antes del COVID, pues ahí está el parteaguas, pero los conciertos de antes era, ¿dónde están las mujeres? ¿Dónde están los hombres? Levanten la mano los solteros. Eso ya raya en lo aburrido, no despierta la creatividad. Cuando uno es designado para un evento, conducir cualquier tipo de evento, prepararse. Muchas veces tuve el privilegio de compartir con Meme Reyes los ensambles de marimba del Parque Central. Yo preparaba mis textos y Meme también iba preparado.
Está bien volar la imaginación y soltarse un poquito, pero sin perder la receta. Insisto que lo protocolario, lo oficial es lo más fácil porque solo se trata, primer punto, entonación del himno nacional. No tiene nada más que decir. Presentación de la comitiva de tal lugar que nos acompaña para esto. No tiene nada más que decir. Ahora, si es un locutor que por ser jovial mantiene ese estilo, muchos dirán es que así soy yo, pero el locutor, dependiendo, así como usted, cuando va a su casa es papá, cuando está aquí es compañero, cuando está en la despensa es un cliente. Entonces es adoptar diversas personalidades. No quiere decir que finjamos o que seamos muchas caras, pero por ejemplo, si usted va a una graduación, va de traje. Si va al estadio, se lleva la de los cremas o la de la antigua. Entonces yo creo que es adaptarse al momento en donde estamos, y la función del locutor o del conductor o del maestro de ceremonias para empezar es comunicar. En segundo, de alguna manera, lucirse. Porque nosotros también somos públicos y también necesitamos conquistar el oído de las personas. Cuando usted utiliza bien su voz, por mal que parezca que diga usted, bueno, voy a ir a tal institución, pero esa secretaria es bien difícil. Pero si usted llega, señorita, ¿cómo está? O sea, ya suavizó. ¿Ya? Yo viví mucho tiempo esa experiencia en la gobernación de la capital. Y todos se quejaban. Es que nos atienden re mal, pero yo llegaba fino, culto, ya, suave, para poder obtener lo que yo quería. Es lo mismo si recordamos las aventuras de noviazgo. ¿Cómo le hablaba uno a la novia? De buena manera. No le decía, te voy a traer al cine. No, te voy a llevar al cine. El protocolo es lo más fácil. Demanda mucha paciencia porque generalmente los funcionarios se tardan mucho. Los actos oficiales son 5 o 6 puntos nada más. Hay otros actos que son cansados, como los puntos de feria, en donde yo me recuerdo muy bien en una feria de Jocotenango, todavía estaba don Beto Alvarado. Y entonces yo tenía el Consejo Municipal a mis espaldas y ellos nunca me elaboraron un programa, sino lo que me iba diciendo uno de ellos. Ahora sí, presente a don Beto con nosotros. No, todavía no, mejor presente a fulano. Y entonces, esa fue la única vez que me pasó, porque realmente el que pone la cara, por decirlo así, frente al público es uno, y le están haciendo caer en baches por una situación que no está bien organizada. Siempre hay que llegar preparado con unas líneas que le puedan salvar el momento por una situación como las que nosotros llamamos lagunas, ¿verdad? Uh-huh. Que no son mentales, ¿verdad? Pero sí, los actos de protocolo son lo más fácil. Eso sí, le dan más anonimato todavía, porque usted como conductor es únicamente el que habló, ¿verdad? Y a la hora del cóctel es el que menos figura, porque los meseros no se recuerdan de usted, ¿verdad? Una experiencia que olvidé contarle, cuando trabajé en TGW, locutor joven, yo era el de la voz más delgada en TGW. En ese tiempo estaba Romeo Asturias, que con Romeo hay un chiste que Romeo hablaba así. ¿Qué tal, papadito? ¿Cómo está? Con la marimba TGW. La broma era que Romeo se conducía en moto. Un día la broma fue que la moto le cayó encima. Y entonces, ¡ay, mi pie! ¡Ay, mi pie! Después de haber tenido aquella linda voz. Pues no, yo quiero recordar una anécdota muy bonita que me sucedió para los acuerdos de la firma de paz. No, perdón, para los acuerdos de paz. Yo tenía ese turno de domingo en la tarde en TGW. Pero por ser nuevo, a mí me pusieron a alguien de peso a la par. Y me pusieron como pareja para describir. Ya empezaba el tema de ver la televisión y narrarlo, pasarlo a la radio. Porque lo más fácil hubiera sido encadenar con un cable la radio, la televisión a la consola y sacarlo al aire.
Y esa experiencia, aunque me dé Alzheimer, yo creo que esa sí no se me va a olvidar. En TGW, estaba la cabina de locución y estaba el xilófono. Y todos los locutores sabíamos tocar el xilófono para dar la hora. Era en aquellas notas, no exactamente, pero tan, tan, tan. Difunde TGW, la voz de Guatemala, en Guatemala, Centroamérica. Pues me toca empezar a llamar a cadena. En esos tiempos, y en los tiempos de mi padre en radiodifusión, a las estaciones de radio se les convocaba a cadena vía telegrama. Yo no sé si todavía vivió usted eso, que el telegrama llegaba a la radio diciendo a qué horas era la cadena. A veces era entrando el señor de correos y telégrafos y había que encadenar. Ahora pues es tan fácil, ¿verdad? Pues entonces empiezo a llamar. Cada 10 minutos había que llamar a cadena. Con marimba, que a marimba. Cuando yo trabajaba con Goldman y empiezo a escuchar en toda el cuadrante y a mi voz, que ponía señorial, sintonizaba señorial y me oían llamado a cadena. Ponía Metrostereo y me empezó a entrar un pánico por la responsabilidad de que un error ahí no era solo mis oyentes de la TGW, sino que eran todos. Y entonces al final, después de mucho calor y mucha tensión, pues llegó la hora de la cadena. Y nos tocó con Pedro Alfonso Cifontes, que en paz descanse, conducir la cadena y la descripción de todo lo que eran los acuerdos. Pedro Alfonso me dijo en su momento, en un corte, yo no voy a seguir, me dijo, siga usted. Yo pensé que él se había enojado conmigo por algo o estaba insatisfecho por mi rendimiento. Y me dijo, no, le dije, pero es que a mí me da miedo. Guaito, me dijo, si no lo hace hoy, no lo va a hacer nunca. Y se retiró y se fue a cruzar los brazos y a tomar café. Esa fue una bonita historia, es una bonita anécdota porque concluyo que siempre va a haber alguien bondadoso que le genere la confianza para que usted desarrolle su trabajo. Esa noche recibimos llamadas de muchas partes del mundo. Pues atendíamos las que estaban en nuestro idioma y nos constituimos como reporteros de Perú, de Chile, de Argentina. Y si yo vuelvo a ver atrás y miro el 1996, ya está tan lejano. El 4 de mayo de este año yo cumplí 37 años de estar en esto. Y aún recuerdo la primera vez que yo me senté en la radio y siento que fue ayer. Una anécdota es que Emigdio Cifuentes en ese tiempo, cuando era alcalde, me dice, mire, me dijo, póngame esta canción. Póngame esta canción. Ok, perfecto. Me recuerdo que era una canción de Beatriz Adriana, una ranchera muy bonita. La tornamesa de la radio era doméstica, no era profesional, era un tocadiscos desarmado que adaptaron. Y se puso allá a la par mía, terminó la canción. Esos eran los radiodifusores de antes. En ese momento, pues él estaba pensando en lo personal. Póngamela otra vez, y otra vez. Y aquel cálculo que debíamos tener de colocar la aguja sobre la línea. Y cabal, ¿verdad? Y otra habilidad que teníamos era sellar. Ajá. ¿Verdad? Porque era manual. Ahora la computadora le sella y le cuadra. Terminó la segunda, no, ¿sabe qué? Me dijo, levante el bracito de la tornamesa y póngala todo el día. Porque él andaba ahí contento. Y a mí eso no se me olvidó. Hace muchos años a mí me tocó cambiar la programación de una radio en inglés a grupera. ¿Y cómo le hago para limpiar, como decimos, ¿verdad? Y que cause expectativa? Me recordé, Emigdio me lo dijo pensando en sus cosas personales y todo el asunto, qué sé yo, o que era viernes, pero me recordé de esa situación. Y entonces le dije al programador, ¿sabes qué? Le dije, ponete tal canción 3 días seguidos, sin anuncios y sin nada. Y mire, el último día sí ya tuvimos producción que decía que a las 12 de la noche se iba a saber por qué estaba pasando, que porque es la misma canción.
Llamamos tanto la atención que a las 12 de la noche, cuando se murió esa estrategia de 3 días de canción, teníamos gente oyéndonos. Le hablo de hace unos 10 años. La vida ya era nocturna, pero no tanto como ahora, ¿verdad? A propósito de ahora, a partir de mañana nos encerramos a las 8, ¿verdad? Efectivamente. Pues es una medida que esperamos que rinda, independientemente de la simpatía de la que gocen los señores que están ahí. Pues para mí todo eso es la radio, Tonito. La radio es la amistad, las personas que he logrado conocer en este tiempo, quienes me han brindado su mano, quienes por ser hijo de quien soy siempre me abrieron la puerta. Yo entré a trabajar a Emisoras Unidas de Guatemala hace como 14 años, en el 2007. Y hace unos días me dice uno de los propietarios, yo recuerdo a su papá. Por eso me complace que siga con nosotros. Conocí a tantas personas, radiodifusores ya retirados, que ahora viven de sus rentas, que fueron buenos en su momento. La gama de locutores, tanto de mi ciudad, de la antigua Guatemala, como de otros lugares, también la llevo mucho en el corazón. Mi trabajo, como les platicaba, que viajo a todo el país. Ahora pues cargo mi equipo de grabación para emergencias cuando me lo demanda mi trabajo, pero antes era cuando llegue a Puerto Barrios voy a tal radio con fulano de tal que es mi amigo para que me haga el favor de grabar y mandar por correo mi voz. Ahora estoy en Petén, o sea que me conozco las radios de muchos lugares, porque el rollo fotográfico no aguanta si no tuviera muchas fotos. Bueno, estamos llegando al final de nuestro programa y realmente, como le decía, ha sido pues una enciclopedia de conocimientos que nos ha compartido y es realmente muy agradable escuchar esas experiencias y ojalá que se nos quede algo de lo que hoy nos contó. Llegamos al final de nuestro programa, como le decía, pues tenemos 5 minutos, le digo 5 minutos porque habría mucho que decir. Oh, okay. Bueno, pues en primer lugar agradecer profundamente la iniciativa. Yo le decía hoy a mi esposa que cuando yo recibo una invitación de esas, mi corazón da vueltas de gozo, de agradecimiento. Más si sucede en donde nací, en lo profesional y también pues en 1967, el 31 de diciembre a las 10 de la mañana, en la calle Ancha de los Herreros. Yo siempre voy a estar dispuesto, Tonito, a participar en el desarrollo, basado en lo que pueda conocer, en el desarrollo de un profesional de la comunicación o en el desarrollo de proyectos radiofónicos. La radio todavía tiene larga vida, no así la televisión tal como la conocemos. De hecho, las plataformas la han desplazado y las redes sociales también. Había un jingle en Radio Fabulosa que decía, está comprobado, no se puede vivir sin radio. Pues aterrizando al tema, agradecido por esta experiencia, de no ser por estas invitaciones que finamente recibo, como en el caso de ustedes, yo no estaría frente a un micrófono al aire, que muy aparte es grabar, pues grabar es algo muy frío, usted le está hablando únicamente a la computadora y no tiene público que reciba sus emociones, sus palabras, y con el que en alguna oportunidad se pueda entablar una comunicación de doble vía, ¿verdad? De receptor y de emisor. Pues muy agradecido. Yo les decía a ustedes que este es un proyecto de valientes. Hay que amar la radio para meterse a una situación de esta naturaleza. Y pues desearles el pleno desarrollo de su proyecto, que de hecho pues ya figura en los nombres de los medios de comunicación que hacen un periodismo diferente, que lo hacen profundo. A mí me gusta escribir. Lo que no me gusta o lo que me cuesta es tomar la decisión de sentarme a hacerlo. Y las veces o las oportunidades que me siento, sí lo hago y lo gozo. Pero mi tipo de escritura, pues generalmente es producción, descripción o un comercial, pero yo los leo a ustedes. No sé quién de ustedes me respondió el otro día por inbox.
hice un comentario por inbox y ustedes me respondieron y estábamos concluyendo ahí el tema de la buena presentación que tienen cuando su artículo tiene una crítica constructiva, que generalmente así es. Y digo yo, tanto tiempo, esto es amor, porque tantas palabras, ¿verdad? Tantas letras. Pues yo les deseo el mayor de los éxitos. Por favor, no se olviden que en mí tienen un admirador de su trabajo, que tienen un amigo, servidor y colaborador, y que yo espero que el crecimiento del medio y del respaldo de los patrocinios pues se vaya dando conforme la situación económica nos vaya permitiendo hacerlo, porque si ya de por sí esto ya es un éxito porque es una realidad, esto ya dejó de ser un proyecto. El sueño lo que debe hacer es seguir creciendo, y la visión que ustedes tengan de impactar a la población a través de su trabajo profesional, yo estoy seguro que se va a cumplir. La misión de informar ya la tienen. Yo veo, aunque usted es una generación después que yo, ¿verdad? Pero digo, tal vez me equivoque, tal vez también usted sea cosecha de los 60. Pero sí veo sangre joven, veo entusiasmo y dedicación. Y espero que la audiencia, al momento de escucharlos, se quede convencida que detrás de Gala Radio y de sus redes sociales hay personas que vienen con experiencia, con amor y con responsabilidad para construir de mejor manera un medio de comunicación y ser ejemplo para muchos otros. Así es de que muchas gracias. Bueno, muchas gracias a Eduardo Bocaletti, quien hoy fue nuestro invitado, y como lo vuelvo a repetir, pues tenemos tanto que conocer de nuestra historia y principalmente los medios de comunicación, y qué mejor que sean los protagonistas, los que han estado en el momento, para que nos den a conocer y nos ilustren sobre la comunicación en Zacatepec. Muchas gracias a Eduardo Bocaletti por habernos acompañado. Esto es Voces Ciudadanas, será hasta la próxima. Cuando la ciudadanía habla, las autoridades escuchan. Personajes de la sociedad y la cultura de Zacatepeques se expresan aquí. Esto fue Voces Ciudadanas. Escuche el podcast de Voces Ciudadanas en www.galanoticias.com.